Los datos del pasado no deben ser la base de la verdad presente. Los datos de un tiempo o experiencia anterior, siempre y únicamente deben ser la base para nuevas preguntas. El tesoro siempre debe estar en la pregunta, y no en la respuesta. Y las preguntas siempre son las mismas. En relación con estos datos del pasado que te he mostrado, ¿estás de acuerdo, o discrepas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas? Por ahora, obviamente, los niños introducirán los valores de sus padres a esta pregunta. Los padres continuarán representando un papel muy importante, el papel principal, obviamente, en la creación del sistema de valores del niño. La intención y el propósito de la escuela sería alentar a los niños, desde la edad más temprana hasta el final de la educación formal, a que analicen estos valores, y a que aprendan cómo usarlos, aplicarlos, y cómo volverlos funcionales y, sí, a cuestionarlos, incluso. Los padres que no quieren que sus hijos cuestionen sus valores no aman a sus hijos, sino más bien, se aman a sí mismos a través de sus hijos. Desearía, como me gustaría, que hubiese escuelas como las que describes. Hay algunas que buscan aproximarse a este modelo. ¿Las hay? Sí. Lee los escritos del hombre llamado Rudolf Steiner. Examina los métodos de la escuela Waldorf, la cual es obra suya. Bueno, desde luego, conozco algo acerca de esas escuelas. ¿Es este un comercial? Es una observación. ¿Por qué tú sabías que estaba familiarizado con las escuelas Waldorf? Ya lo sabías. Por supuesto que lo sabía. Todo lo que en la vida te ha sido de utilidad, te ha traído a este momento. No empecé a hablar contigo al principio de este libro. He estado hablando contigo durante años, a través de todas tus asociaciones y experiencias. ¿Estás diciendo que la escuela Waldorf es la mejor? No. Lo que digo es que es un modelo que funciona, si tomamos en cuenta el destino que desean como raza humana, en vista de lo que afirman que quieren hacer, y dado lo que dicen que quieren ser. Lo expongo como un ejemplo, uno de los varios que podría citar, aunque son raros en este planeta y en esta sociedad. Un ejemplo de cómo se puede planear la educación en una manera que se enfoque en la sabiduría en vez de en el conocimiento simplemente. Correcto, es un modelo del cual tengo muy buen concepto. Son muchas las diferencias entre una escuela Waldorf y otras escuelas. Permíteme darte un ejemplo. Es muy sencillo, pero ilustra el punto espectacularmente. En la escuela Waldorf, el maestro avanza con los niños a través de todos los niveles de experiencia de la enseñanza primaria y elemental. Durante todos esos años, los niños tienen el mismo maestro, en vez de pasar de una persona a otra. ¿Te puedes imaginar el vínculo que se establece? ¿Puedes ver el valor? El profesor llega a conocer al niño como si fuera propio. El niño llega a un nivel de confianza y amor hacia el maestro que abre puertas que nunca soñaron que existían muchas de las escuelas orientadas tradicionalmente. Al término de esos años, el maestro vuelve al primer grado, empezando de nuevo con otro grupo de niños para recorrer todos los grados del plan de estudios. Un maestro Waldorf dedicado puede terminar trabajando con solo 4 o 5 grupos de niños en toda su carrera. Pero él o ella ha tenido un significado para esos niños más allá de lo que es posible en un escenario de escuela tradicional. Este modelo educativo reconoce y anuncia que la relación humana, la vinculación y el amor que se comparten en un paradigma de este tipo es tan importante como los hechos que el maestro pueda impartir al niño. Es como una enseñanza hogareña, fuera del hogar. Sí, es un buen modelo. ¿Se cuenta con otros modelos buenos? Sí. Se está alcanzando cierto progreso en este planeta en lo que concierne a la educación, pero es muy lento. Incluso el intento por introducir un plan de estudios orientado hacia objetivos y enfocado en el desarrollo de la capacidad, encuentra una enorme resistencia. Se le ve como amenazante, o ineficaz. Quieren que los niños aprendan hechos. Sin embargo, hay ciertas incursiones. Todavía queda mucho por hacer. Y esa no es la única área de la experiencia humana que podría sacar provecho de un replanteamiento general, tomando en cuenta lo que dicen ustedes, como seres humanos, que buscan ser.
Sí, me imagino que la arena política también podría beneficiarse con ciertos cambios. Con toda seguridad. 10. Esperaba este momento. Es más de lo que suponía que me habías prometido cuando me dijiste que el libro 2 abordaría temas planetarios en una escala global. ¿Podemos empezar a analizar las políticas humanas con una pregunta que puede parecer básica? Ninguna pregunta carece de mérito o es indigna de atención. Las preguntas son como las personas. Ah, excelente respuesta. De acuerdo, entonces, déjame preguntar, ¿está mal emprender una política exterior basada en los intereses creados de un país? No. Primero, desde mi punto de vista, nada está mal. Pero entiendo cómo usas el término, por lo que hablaré en el contexto de tu vocabulario. Emplearé el término mal en el sentido de lo que no te es benéfico, dado quién y qué has elegido ser. Así es como siempre he usado contigo los términos bueno y malo. Siempre es en este contexto, ya que, en verdad, no existe lo bueno y lo malo. Por lo tanto, en ese contexto, no está mal que se basen las decisiones de política exterior en consideraciones de intereses creados. Lo que está mal es fingir que no se hace. Desde luego, eso es lo que practican la mayoría de los países. Emprenden acciones, o fallan en emprender acciones, por un conjunto de motivos, y después exponen como fundamento otra combinación de razones. ¿Por qué? ¿Por qué actúan así los países? Porque los gobiernos saben que la población no los apoyaría si entendiera las razones reales para la mayoría de las decisiones políticas. Esto es aplicable a los gobiernos de todas partes. Son muy pocos los gobiernos que no engañan deliberadamente a sus pueblos. El engaño es parte del gobierno, ya que pocas personas elegirían ser gobernadas en la forma en que se les gobierna, pocas elegirían que se les gobernara siquiera, a menos que el gobierno las convenza de que sus decisiones fueron para el bien de la población. Y este convencimiento es bastante difícil, ya que la mayoría de la gente percibe claramente la torpeza del gobierno. Por consiguiente, el gobierno tiene que mentir para retener, al menos, la lealtad del pueblo. El gobierno es la perfecta representación de la exactitud del axioma de que si tus mentiras son bastante grandes, y mientes durante suficiente tiempo, la mentira se convierte en la verdad. Quienes ejercen el poder nunca pueden permitir que el público sepa cómo llegaron a esa posición, ni todo lo que han hecho y están dispuestos a hacer para permanecer en ella. La verdad y la política no se mezclan y no pueden mezclarse debido a que la política es el arte de decir únicamente lo necesario, y decirlo en la forma adecuada, a fin de alcanzar el objetivo deseado. No toda la política es mala, pero el arte de la política es un arte práctico. Reconoce con gran habilidad la psicología de la mayoría de las personas. Observa simplemente que esa mayoría opera en razón del interés propio. Por lo tanto, la política es la forma en que los que están en el poder buscan convencer de que su interés es el de dicha mayoría. Los gobiernos entienden ese interés propio. Por eso los gobiernos son muy hábiles para diseñar programas que dotan de algo a la población. Originalmente, los gobiernos tenían funciones muy limitadas. Su propósito era simplemente preservar y proteger. Después alguien añadió proveer. Cuando los gobiernos empezaron a ser el proveedor del pueblo, así como el protector, los gobiernos empezaron a crear la sociedad, en vez de preservarla. ¿Pero acaso los gobiernos no hacen simplemente lo que quiere la gente? ¿No es verdad que los gobiernos solo proporcionan el mecanismo por medio del cual la población provee para sí misma en una escala social? Por ejemplo, en Estados Unidos le adjudicamos un valor muy alto a la dignidad de la vida humana, la libertad individual, la importancia de la oportunidad, lo sagrado de los niños. Y así, hemos promulgado leyes y pedido al gobierno la creación de programas para proveer ingresos para los ancianos, a fin de que puedan conservar su dignidad después de sus años productivos. Para asegurar la igualdad en el empleo y oportunidades de vivienda para todas las personas, incluso aquellas que son diferentes a nosotros, o con cuyo estilo de vida no estamos de acuerdo.
Para garantizar, por medio de leyes laborales para los menores, que los niños de una nación no se conviertan en esclavos y que ninguna familia con hijos carezca de los elementos básicos para una vida decorosa: alimento, vestido, albergue. Esas leyes son favorables para esta sociedad. Sin embargo, cuando se provee para las necesidades de la población, debe tenerse cuidado de no despojarla de la mayor dignidad del ejercicio del poder personal, la creatividad individual, y el ingenio firme que permite a las personas darse cuenta de que ellas pueden proveer para sí mismas. Es indispensable lograr un equilibrio delicado. Parece que ustedes solo saben cómo ir de un extremo al otro. O quieren que el gobierno lo haga todo para el pueblo, o quieren aniquilar todos los programas del gobierno y borrar mañana mismo todas las leyes vigentes. Sí, y el problema consiste en que son tantos los que no pueden proveer para sí mismos en una sociedad que proporciona rutinariamente las mejores oportunidades de vida para aquellos que portan las credenciales correctas o, tal vez, que no portan las equivocadas. Los que no pueden proveer para sí mismos en una nación donde los propietarios de casas no se las rentan a familias numerosas. Las compañías no promueven a las mujeres. La justicia, con demasiada frecuencia, es un producto de la posición social. El acceso a la medicina preventiva está limitado a aquellos con suficientes ingresos, y en la que existen muchas otras discriminaciones y desigualdades en una escala masiva. ¿Los gobiernos deben, entonces, reemplazar la consciencia de la gente? No. Los gobiernos son la consciencia del pueblo, franca, abierta. Es a través de los gobiernos que la gente busca, espera y determina corregir los males de la sociedad. Eso está bien dicho. Sin embargo, repito, en el intento de garantizar a las personas la oportunidad de respirar, deben tener cuidado de que las leyes no los sofoquen. No puedes legislar la moralidad. No pueden obligar a la igualdad. Lo que se necesita es un cambio en la consciencia colectiva y no una ley aplicable a la consciencia colectiva. La conducta y todas las leyes, y todos los programas del gobierno, deben surgir de la existencia, deben ser un verdadero reflejo de quienes son. Las leyes de nuestra sociedad, sí reflejan quiénes somos. Les dicen a todos: así es la situación aquí en Estados Unidos. Esto es lo que son los estadounidenses. En el mejor de los casos, tal vez. Pero con mayor frecuencia, esas leyes son los pronunciamientos de lo que piensan quienes están en el poder, que deben ser ustedes, pero no son. Los pocos elitistas instruyen a los muchos ignorantes por medio de la ley. Precisamente. ¿Y eso qué tiene de malo? Si hay unos pocos de los más brillantes y mejores entre nosotros que están dispuestos a atender los problemas de la sociedad, del mundo, y proponer soluciones, ¿acaso no beneficia eso a los muchos? Depende de los motivos de esos pocos. Y de su claridad. En general, nada es más benéfico para los muchos que permitirles que se gobiernen a sí mismos. Anarquía. Eso nunca ha funcionado. No pueden crecer y volverse grandes cuando el gobierno constantemente les dice qué deben hacer. Se podría argumentar que el gobierno, con eso quiero decir que la ley por la cual hemos elegido gobernarnos a nosotros mismos, es un reflejo de la grandeza de la sociedad o falta de, puesto que las grandes sociedades promulgan grandes leyes. Y muy pocas. En las grandes sociedades, se necesitan muy pocas leyes. Sin embargo, las sociedades sin leyes verdaderamente son sociedades primitivas, donde el poder es para el más fuerte. Las leyes son el intento del hombre de nivelar el campo de juego, de asegurar que prevalecerá lo que realmente está correcto, sin que importe la debilidad o la fuerza. ¿Cómo podríamos coexistir sin códigos de conducta en los que concordemos mutuamente? No estoy sugiriendo un mundo sin códigos de conducta, sin acuerdos. Estoy sugiriendo que acuerdos y códigos se basen en un mayor entendimiento y una definición más amplia del interés propio.